me resulta grato darles la bienvenida en nombre del Tribunal Electoral y de su Instituto de Estudios Democráticos a la presentación del libro Las reformas a la representación política en América Latina. La jornada de hoy se realiza de la mano de notables expertos en la realidad latinoamericana. En esta ocasión está con nosotros la editora del volumen, la doctora Flavia Freidenberg, así como una de las especialistas que contribuyó con un capítulo al libro, la doctora Betilde Muñoz Pogosian. Y para comentar el libro, contaremos también con la participación de los doctores Harry Brown y Fernando Tuesta Soldevilla. Aunque en estas ocasiones es de rigor una cierta formalidad, debo destacar que tanto la editora del libro como la representante de los coautores y de los comentaristas de la obra son, además de reconocidos politólogos, grandes colaboradores de esta casa, habiendo participado tanto en videoconferencias como mediante contribuciones en publicaciones del Tribunal Electoral de Panamá. En ese sentido, nos sentimos especialmente complacidos de darles nuevamente la bienvenida y, como no podía ser de otra manera, con la nota positiva de que presentan o comentan una importante nueva publicación. La obra, dicho sea de paso, que se presenta hoy, aborda las reformas a la política en América Latina desde varias manifestaciones, desde aquellas encaminadas a fortalecer la democracia o que buscan mejorar la calidad del sistema de partidos y la representación política, hasta los cambios que se enfocan en alcanzar una mayor inclusión y diversidad en la representación o en hacer ajustes a la gobernanza y a la administración de la justicia electoral. Se tratan todos esos temas de aspectos de importancia para el futuro de la democracia en América Latina. En definitiva, una gran contribución a la bibliografía especializada y de ayuda, por supuesto, también para aquellos interesados en sostener el régimen democrático y profundizarlo. Avancemos entonces con la presentación. El programa de hoy consiste, en primer lugar, en ofrecer la palabra a la editora del libro, la doctora Flavia Freidenberg, y luego a la coautora Betilde Muñoz Pogosian. De inmediato pasaríamos a la fase de los comentarios a cargo de los doctores Harry Brown y Fernando Tuesta Soldevilla. Al concluir los comentarios, ofreceríamos nuevamente la palabra a la doctora Freidenberg y Muñoz Pogosian para sus reacciones. Y antes de finalizar, dependiendo del tiempo restante, podríamos dar paso a un breve periodo de preguntas y respuestas del auditorio. Antes de proceder con la presentación de la doctora Freidenberg, sin embargo, quisiera recordar que el INED ha estado realizando varios ciclos de videoconferencias durante el año 2022. Todas esas videoconferencias se transmiten por las plataformas YouTube y Zoom del INED y se conservan en el canal de YouTube del Instituto para su aprovechamiento posterior por todos aquellos interesados. Al canal de YouTube también pueden suscribirse, lo que resulta de gran utilidad para mantenerse siempre al tanto de los nuevos eventos. Como anticipé, la primera intervención de nuestros invitados corresponde a la doctora Flavia Freidenberg. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, profesora de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Antes de trabajar en la UNAM, investigó y dirigió en el Instituto Universitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, en España. Es doctora por la Universidad de Salamanca y máster en estudios latinoamericanos por la misma casa de estudios. Es la directora académica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de la OEA y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fundadora y coordinadora junto a un grupo de colegas de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, que articula la participación de 780 colegas de 31 países. Sus obras son muy numerosas y son objeto de estudio y consulta obligada para toda persona interesada en la política de América Latina. Con ustedes, la doctora Flavia Freidenberg. Buenos días a todas, todos y todes. Me da muchísimo gusto estar aquí presentando por primera vez este libro que acaba de ser publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco la oportunidad de presentar esta obra en el marco de la comunidad que articula nuestro querido Tribunal Electoral de Panamá, y me siento muy honrada de estar en esta presentación con mis queridos y queridas amigas, el doctor Salvador Sánchez. Gracias por su generoso apoyo en la organización de este evento. Mi queridísima amiga, colega, hermana Betilde Muñoz Pogosian, quien además es una activa articuladora de este Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, en el marco del cual
sale publicado este libro, y de mis queridos amigos, compañeros de la vida, el doctor Harry Brown y el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, quienes que además de ser miembros de este observatorio, hoy nos van a honrar con la lectura que ellos han hecho de esta obra. Este libro es fruto del trabajo de 18 colegas, académicos y académicas, y también miembros de la comunidad de hacedores de políticas que trabajan y generan investigación novedosa y original en relación a los problemas básicos que enfrenta América Latina. En particular, este libro es fruto del trabajo de los 2 últimos años, aunque hay algunas de estas contribuciones que estábamos un poquito más en hacerlas, como resultado de un proyecto de investigación que se genera dentro del observatorio, un proyecto de investigación que dirigí sobre reformas electorales y democracia en América Latina, financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que en nombre de cada una y cada uno de los autores que forman parte de esta obra, agradezco la posibilidad de poder presentarla en este espacio. Contarles que la razón que motivó este libro tiene que ver con que en las últimas décadas América Latina ha vivido un periodo de expansión democrática y también un periodo de intercambio, de intenso cambio en sus reglas electorales. En el marco de este proyecto de investigación hemos contado más de 239 cambios en diferentes dimensiones de los sistemas electorales en 18 países de la región. Y a pesar de estos cambios, y a pesar de esta constante innovación, algunas veces ampliando los derechos de la ciudadanía, buscando mejorar el funcionamiento de nuestros sistemas políticos democráticos, encontramos que en muchos países de la región la ciudadanía continúa insatisfecha con la manera en que se representa y con la manera en que se distribuyen bienes públicos y se garantiza o no se garantiza el bienestar de las comunidades, el bienestar de la ciudadanía. En estos diferentes capítulos articulados en esta obra, que está estructurada en 4 partes, lo que hemos estado intentando evaluar es, bueno, ¿cuáles son las mejores reglas? ¿Cuáles son los sistemas electorales más eficientes? Los que generan mayor gobernabilidad democrática, los que generan mayor representación, cuáles son los problemas más comunes y cuáles son las agendas pendientes en seguir trabajando en este sentido. Como sabemos, porque bueno, hemos estudiado muchísimo, las relaciones entre las reglas y los comportamientos pueden variar por muchos factores, pero hay una relación entre las reglas de juego, lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, lo que dicen los reglamentos y la manera en que la ciudadanía se comporta. Y eso hace que similares reglas en distintos países puedan tener resultados similares o por el contrario, puedan tener resultados diferentes. Desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina estamos convencidos en la necesidad de estudiar las reglas de juego formales, las que están escritas, también las reglas informales, las que condicionan y que no están escritas en el comportamiento de los individuos, y también explorar diferentes dimensiones que tienen que ver con, y así se estructura esta obra, primero, la relación entre el régimen político, es decir, la democracia y esas reglas de juego, y en ese sentido, en esta primera parte, y yo estoy obligada a nombrar a los autores y autoras que participan en esta obra, así que les pido paciencia, porque son bastantes y espero no olvidarme de ninguno. En esa primera parte tenemos un capítulo que tardamos mucho en elaborarlo, pero que es fruto del trabajo de los últimos de la última década que desarrolló el observatorio, para preguntarnos por qué unos países reforman más que otros, por qué unos son hiperactivos y otros en realidad son conservadores en el cambio de las reglas. Así que con Sebastián Garrido y con Cristian Uribe encontramos, después de hacer un análisis multivariado de los últimos 30 años, que la volatilidad electoral es la variable que explica que unos países sean
más activos en el cambio de reglas que otros. Perú, México, Ecuador se encuentran entre esos países más reformistas. En esta parte de régimen político y reglas de juego, Camilo Saavedra también analiza en qué medida hay relación entre las reformas electorales y la democracia, y María Marván evalúa diferentes procesos de reforma y evidencia que no todas las reformas mejoran la democracia. Hay reformas que aun cuando las impulsan las élites políticas, y aún incluso teniendo consenso de la ciudadanía, esas reformas ya sabemos que no necesariamente van a mejorar la gobernabilidad, van a mejorar la representación, van a mejorar la calidad de la democracia, y aún así se aprueban y se impulsan. Y entonces también nuestra tarea es inocular sobre aquellas reglas, aquellos comportamientos, aquellas formas de acción que no necesariamente democratizan la democracia, por más que la gente crea que eso es bueno para la democracia. Y Guadalupe Salmorán cierra con un capítulo muy interesante, bueno, todos son muy interesantes, pero este es interesante en el sentido de abonar a mi comentario, sobre el uso de las consultas populares, que, por ejemplo, tienen muy buena prensa en la ciudadanía, pero ya sabemos que muchas veces esas consultas populares, más que generar procesos de legitimidad mayoritaria sobre decisiones presidenciales, pueden ser usadas para manipular la concentración del poder o para manipular una decisión específica impulsada por determinado tipo de liderazgos. En la segunda parte de la obra se analizan las reformas orientadas a los partidos y sistemas electorales. Acá tenemos 5 capítulos. Carolina Gilas, Fabián Acuña, Carlos Guadarrama, Hugo Concha, Erika Estrada Ruiz analizan desde diferentes estrategias metodológicas, se hacen diferentes preguntas de investigación para evaluar la estructura del voto y las reformas a las listas cerradas y bloqueadas que nos han querido convencer que mejoraban la representación y en realidad han tenido efectos nocivos sobre la representación política en todos los países de la región que se han impulsado esos cambios, ¿no? Perú es un excelente ejemplo en ese sentido, que seguramente mi querido Fernando podrá ahondar sobre ello. Fabián Acuña analiza las reformas a la reelección presidencial y cómo éstas han ido caminando hacia la concentración del poder en muchos países de la región. Carlos Guadarrama y Axel Hernández trabajan sobre los mecanismos de selección de dirigencias y dan cuenta de la poca democracia interna que tienen los partidos políticos en América Latina. Hugo Concha Cantú evalúa el modo en que los sistemas electorales funcionan como mecanismos de excepción dentro de América Latina, y Erika Estrada Ruiz describe y analiza los sistemas de financiamiento y fiscalización de la política. En la tercera parte vamos a las reformas que de alguna manera han sido más positivas, ¿no? En cuanto a la inclusión, a la diversidad, a reconocer derechos a grupos que estaban históricamente excluidos. Y ahí, en esta parte, hay 4 capítulos. Yo trabajo sobre las reformas al régimen electoral de género y su impacto en la representación política de las mujeres. Mi querida Betilde, sobre las reformas para la inclusión de la política de las personas indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Mi querida Erika López, sobre las reformas orientadas a los derechos de las comunidades de la diversidad sexual. Y nuestro querido Yuri Beltrán Miranda, sobre los derechos de las personas que vivimos lejos de nuestros países y que también tenemos derechos a participar y votar en la vida pública de los países de los que estamos en la diáspora. Y finalmente la obra analiza reformas más vinculadas a la gobernanza y la justicia electoral. 3 capítulos. Salvador Romero, 4 capítulos, Salvador Romero, José Alfredo Pérez Duarte, Arturo Espinosa Silis y Dolores Gandulfo evalúan diferentes elementos que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones electorales y con la judicialización de la política y de los procesos electorales. La obra concluye con un análisis que hacemos con mi querida Carolina Gilas sobre cómo las reformas que se hacen algunas veces amplían derechos, mejoran la calidad de la democracia, suponen inclusión, pero muchas otras veces en realidad esas reformas no consiguen hacer esas transformaciones positivas y no mejoran la política. La investigación, por tanto,
general que da sustento a esta obra ha encontrado hallazgos muy positivos de aquellas reformas que han fortalecido a la democracia, pero también otros hallazgos no tan optimistas que establecen algunos riesgos respecto a los desafíos que tenemos que enfrentar si estamos preocupados por mantener la estabilidad de la democracia, mantener la democracia como el régimen político dominante en la región y también ampliar la satisfacción de nuestra ciudadanía con esos procesos democráticos, ¿no? Yo creo que ya llegó el momento de dejar de pedir un cheque en blanco a la ciudadanía con respecto a los procesos democráticos y tenemos que hacer un trabajo de pedagogía respecto a demostrarle a cualquier ciudadano o ciudadana latinoamericana que los comportamientos autocráticos, que las decisiones que van en contra del Estado de Derecho, que limitan la democracia, nunca son una buena idea y nunca jamás pueden ser justificados bajo ningún criterio, bajo ninguna situación. Y esto último lo estamos viendo en diferentes países de la región, que bajo el argumento de que las democracias no están distribuyendo correctamente los bienes públicos y no están generando bienestar e igualdad como deberían hacer a todas nuestras comunidades, entonces parecería justificarse la presencia de líderes autocráticos que violentan el Estado de Derecho, que violentan los derechos humanos y que limitan la igualdad y la convivencia pacífica y democrática. Esta obra, y con esto cierro, nos enorgullece enormemente porque es resultado de la investigación rigurosa, colaborativa, interdisciplinaria y metodológicamente diversa que cumple con los objetivos centrales de nuestro Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, el cual creamos ya hace muchos años con la idea de investigar, formar recursos humanos, recoger y sistematizar y generar bases de datos y, como lo estamos haciendo ahora, transferir conocimiento científico al espacio público para contribuir al debate y a la discusión pública. Yo lo dejaría aquí, muy honrada y muy agradecida por el tiempo, la dedicación y el cariño, y sobre todo con el Tribunal Electoral de Panamá, que nos da la oportunidad de presentar los resultados de nuestra investigación. Muchísimas gracias, Flavia, por tu excelente descripción de la obra que hoy estamos comentando y contribuyendo a divulgar. Pasamos ahora a la intervención de una de las autoras de capítulos dentro del libro. Se trata de la doctora Betilde Muñoz Pogosian. Ella tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Florida International University y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de South Florida. Es directora del Departamento de Inclusión Social en la Organización de los Estados Americanos, OEA. Por más de 20 años, la doctora Muñoz Pogosian ha liderado misiones, programas, proyectos en la región en temas como democracia y elecciones, equidad e inclusión social. Es fellow del Draper Hills Summer Fellowship en Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Es autora de varias publicaciones académicas y columnas de opinión. Durante su carrera de 20 años en la OEA, ha sido ganadora del Premio al Desempeño Sobresaliente en 2008, 2016, 2018 y 2020. También es cofundadora y coordinadora de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Cedemos entonces la palabra a la doctora Betilde Muñoz Pogosian. Muchísimas gracias, querido Salvador, por esta introducción y en especial por haber abierto la plataforma del Instituto y del Tribunal Electoral de Panamá para la presentación de este importante volumen realmente, editado por mi querida amiga, colega, hermana, la doctora Flavia Freidenberg, versando sobre este tema de las reformas a la representación política en América Latina. Esta entrega del proyecto, ¿no? Es una entrega del proyecto de reformas políticas en América Latina, cuya casa es la UNAM, en coordinación con la OEA. Pienso que es valiosa no solo por la afiliación institucional que abraza este libro, sino por la excelente calidad de los perfiles de las personas que han escrito los capítulos, ¿no? Y también por las contribuciones que hacen en cada capítulo a la conversación sobre cómo continuar impulsando reformas que mejoren la representación y últimamente mejoren las democracias de América Latina. Y para mí realmente es un honor compartir palestra con Flavia, al igual que con todas ellas, con todos ellos. Como indica
Salvador, me corresponde contribuir a esta presentación de la obra con una reflexión desde la perspectiva de los autores, y en este sentido me gustaría estructurar mis reflexiones en torno a 3 grandes puntos, ¿no? En primer lugar, compartir brevemente el ángulo de los aportes que hacen los autores y las autoras y por qué es relevante lo que plantean, especialmente no solo en cuanto a los logros de las reformas, sino como explicaba la doctora Freidenberg, qué factores les terminan quitando efectividad, que es un gran aporte que hace esta obra desde mi punto de vista. En segundo, quisiera referirme a los contenidos de mi capítulo, que se titula De cómo lograr más representación de personas indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe, que como dice el título, se ocupa de lo que es una de las agendas pendientes más importantes en la región, que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía afrodescendiente e indígena, que es una agenda de trabajo que llevo en OEA Inclusión, de forma que agradezco mucho a Flavia que también me haya dado la oportunidad de contribuir a este tipo de volúmenes desde el ángulo de trabajo, desde el mandato de trabajo que tengo en la OEA. Y en tercer y último lugar, cerraría con una breve reflexión sobre qué nos están diciendo estas investigaciones sobre el estado de situación de las reformas en América Latina. Yo creo que desde el activismo, desde el afán de la academia de aportar a las discusiones y debates públicos, y desde un deseo genuino de mejorar nuestras democracias, a veces nos enfocamos mucho en la crítica, en qué es lo que está mal. Las conclusiones del volumen hablan efectivamente de que siguen cambiando las reglas, pero no la política, pero quizás un poco la reflexión es a también reconocer los logros, ¿no? Obviamente reconocer las brechas, pero lo más importante es entender que tenemos que seguir empujando por más, tenemos que seguir intentando, bueno, resistiendo cualquier reversión de los progresos logrados y seguir avanzando hacia nuevos logros. Bien, sobre el primer punto, pues mencionar que, como lo explica ya la doctora Freidenberg, el volumen tiene 5 partes, cubren diferentes aspectos de los procesos electorales y repasan reformas que apuntan a esta mayor representación de todas las personas, de toda la diversidad humana. La primera sección, que está a cargo de la editora, hace un análisis más macro, ¿no? Sobre los factores que explican las reformas, pero también las contribuciones y desafíos de las normas. Y obviamente empieza a posicionar el análisis y el balance comparativo de reformas por tema en la región. Obviamente quiero resaltar que este capítulo, esta introducción a lo que van a ser los siguientes capítulos, hace una excelente puesta en contexto de lo que se va a profundizar en las siguientes secciones. No pretendo revisar esto a detalle, pero de la introducción sí quiero destacar e invitar a quienes nos escuchan en la audiencia a leer el volumen y específicamente en esta introducción, el análisis de causas que hace la doctora Freidenberg, pero este concepto de reforma, ¿no? Su definición, su propuesta de definición de reforma como concepto, y lo resalto porque, como dice la propia autora, no es un tema menor, por un lado, y por el otro es algo que la literatura académica no necesariamente ha abordado, y esto es de definir cómo entender lo que son las reformas, quiero decir. La primera sección, que aborda en forma amplia, como explicaba la doctora Freidenberg, las reformas y la democracia, plantea las preguntas que hay que hacer, más allá de profundizar sobre los propósitos de las diversas reformas en la región. Es decir, y un poco ahí la reflexión es, nos enfocamos mucho en qué se busca y cómo lo buscan los actores políticos, pero el principal aporte de esta gran sección, desde mi perspectiva, es que aborda cuestiones como las causas de las reformas, por qué, como mencionaba también la doctora Freidenberg, por qué unos países reforman más que otros. También esto de qué pasa cuando las reformas son propuestas por un actor versus otro. Y quiero resaltar e invitar también a la audiencia que nos escucha a leer el capítulo de la profesora Marván enfocado en las reformas electorales que no perfeccionan la democracia. Esto me pareció muy interesante y es como la contracara de las discusiones que quizás de manera más optimista hacemos otros autores en el volumen. Creo que esta sección hace un importante aporte para entender los riesgos de algunas reformas en América Latina, y quizás ahí también de nuevo la reflexión que quería compartir con ustedes desde la perspectiva de los autores es esta idea de que hay que poner freno al hacer reformas por el hecho de hacer reformas o hacer reformas que últimamente debiliten la institucionalidad. Ella utiliza los casos de Argentina y México
para ilustrar la complejidad que se ha añadido a los sistemas electorales a través de reformas, teniendo esto también consecuencias negativas que difícilmente los legisladores toman en cuenta cuando las están diseñando y cuando las están negociando, porque sabemos que esto es producto de extensas negociaciones entre legisladores y legisladoras para producir proyectos de ley que eventualmente sean aprobados, y que todo esto añade elementos, y ella añade elementos como el costo e inversión de tiempo de personas para hacerlas funcionar, como otros factores que terminan quitándole potencia a lo que se esperaba lograr con las mismas. Como indican los títulos de las siguientes secciones, se cubren temas, y ya lo repasaba la doctora Freidenberg, reformas a los sistemas de partidos políticos, a los sistemas electorales, incluyendo también innovaciones que se han hecho desde la región para una mayor inclusión y representación de la diversidad humana en las democracias, y por supuesto ajustes que se han venido haciendo en los temas de gobernanza y justicia electoral, siempre vinculados a este eje de los capítulos, que es cómo alcanzar, cómo acercarnos a una mayor representación en las democracias. De este grupo estelar de autores realmente y de capítulos, queda en evidencia que las reformas, casi siempre con las mejores intenciones, no necesariamente, y digo casi siempre porque a veces sabemos que, y ahora voy a hablar de eso, del tema de intereses de quienes las lideran, pero digamos casi siempre con intenciones de lograr mayor representación, no necesariamente se traducen en los resultados de legitimidad, representación, diversidad, certeza electoral que creemos, que aspiramos y que requieren las democracias. Y aquí cito a la doctora Freidenberg en las conclusiones del volumen, donde dice que esta tendencia reformista es el reflejo de una constante insatisfacción con la democracia por parte de la ciudadanía y de las élites políticas, que se convierte en un deseo de reparar, modificar o perfeccionar las reglas del juego, buscando acercarse a un ideal democrático en el cual no solo las instituciones logran un funcionamiento óptimo, sino que se fortalece la igualdad política entre los actores. Sin embargo, ella, al igual que los autores en cada uno de los capítulos, no dejan de marcar puntos de advertencia sobre cuáles pueden ser impedimentos para lograr estos objetivos. Basado en las diversas perspectivas que incluyen los capítulos, en el capítulo final, ¿no? que tiene este concepto, que plantea este título provocador, que las reglas cambian, pero la política sigue igual, Freidenberg y mi querida la doctora Carolina Gilás argumentan que las tendencias reformistas presentes en nuestros países no, como digo, no se han necesariamente traducido en democracias fortalecidas, y paradójicamente presentan que, muy a pesar de la importante heterogeneidad de las temáticas abordadas por las reformas, su dirección, sus objetivos, ellas realmente plantean esta hipótesis de que a mayor número y frecuencia de cambios en las reglas del juego, menor es el avance democrático que éstas permiten construir. Esta es sin duda una importantísima pregunta de investigación que obviamente tenemos que seguir explorando, y que de algún modo los capítulos tratan de abordar, aunque obviamente no tenemos todas las respuestas a esta pregunta en el volumen, más bien la plantean como lo que tiene que seguir. Lo que sí, o digamos, para empezar a abonar a esta respuesta, las personas autoras, la editora y quienes suscriben las conclusiones apuntan a que las reformas en América Latina han tendido a ser coyunturales, cortoplacistas, reactivas, y realmente no vistas estratégicamente de largo plazo y pensando en todas las contingencias, ¿no? ¿Qué pasa en cuanto a escenarios de qué pasa cuando un dispositivo no funciona, o cómo, digamos, pensar en escenarios posibles de que no resulte lo que se está aspirando a lograr con esa reforma? Y esto debido a que estamos hablando de que hay personas detrás de estas reformas con intereses muy específicos, y son estas personas y sus intereses las que terminan informando los resultados de estas propuestas. Hablan también como un factor importante el tema hablan como una especie de la necesidad de un aprendizaje colectivo y cívico de la ciudadanía para entender estas reformas, para internalizarlas de algún modo, y como no se está logrando este aprendizaje colectivo, se está afectando la democracia de la gente en las propias reformas, y evidentemente en los liderazgos, y últimamente también en la democracia, y esto se convierte en factores que siguen debilitando a la democracia en nuestra región.
y hablan también, que esto me encantó porque, bueno, la cartera que llevo ahora también, o sea, predomina el trabajo en materia de políticas públicas, plantean cómo estas reformas que se hacen a nivel de reglas electorales deben sí o sí estar acompañadas de políticas públicas en otras dimensiones complementarias que de algún modo apoyen o que de forma en sinergia permitan lograr los cambios que estamos aspirando para las democracias. Y bueno, uno de los ejemplos citados en uno de los capítulos, pero que también de los que yo más manejo es, por supuesto, cómo las reglas de cuota y paridad deben sí o sí estar acompañadas de políticas públicas en otras dimensiones como la social, la comunicacional, por los temas de valores y percepciones, desde el enfoque de política educativa, etcétera, etcétera, para que de forma sinérgica y conjunta puedan abonar un poquito más a los cambios que queremos lograr. Bien, en lo que respecta a mi capítulo, el mismo está basado en esta premisa de que en nuestra región aún siguen habiendo grandes sectores que debido a sus identidades, ¿no? Características que están vinculadas a lo que son como personas, tales como la raza o su origen étnico, siguen enfrentando desigualdades estructurales que se traducen en exclusión y últimamente no les permiten acceder a sus derechos o al ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de personas en su entorno, ¿verdad? Y aquí la consecuencia directa en la realidad de las comunidades afrodescendientes e indígenas es que terminan recibiendo un trato desfavorable en comparación con el resto de miembros del entorno al que pertenecen, es decir, enfrentan una realidad de discriminación. Y esta discriminación tiene efectos concretos porque termina resultando en el limitado acceso a oportunidades, a accesos, y determinan cómo las personas participan en la sociedad y cómo, digamos, cómo ejercen su participación y agencia a nivel del ámbito político. Un argumento que está en este capítulo, que he venido haciendo también después de trabajar o de venir de trabajar en temas de democracia y temas más políticos a temas de inclusión, ¿no? Y poco conectando esas dos backgrounds que estoy trayendo al capítulo, es que hay una réplica de lo que pasa en el ámbito de derechos económicos y sociales en el ámbito de acceso a derechos civiles y políticos, ¿no? Y lo que muestra, bueno, fui reseñando los datos, que es difícil conseguir, por cierto, sobre representación de personas afroindígenas en la región, se confirma que las personas afro e indígenas comparten, además de desfavorables indicadores socioeconómicos, una situación de subrepresentación en las posiciones de toma de decisiones, en el sentido de que en América Latina su origen étnico-racial impacta la posición que estas personas ocupan dentro de la estructura social y política, siendo la discriminación y la exclusión lo que permite que un grupo dominante mantenga y justifique la exclusión, que como dije, es social y económica, pero se replica también en el ámbito político, en el ámbito de la representación. Con esto de fondo, el capítulo pone el lente en el acceso de derechos políticos de personas afrodescendientes indígenas. En la primera parte repasamos los conceptos de discriminación étnico-racial, discriminación electoral, y esto cómo se manifiesta. También, como dije, hago un repaso, una reseña y sistematización de los diferentes datos que están disponibles en cuanto a representación política de estas personas, que por cierto, no fue fácil encontrar porque tenemos un tema pendiente a nivel regional de generación de datos o de armado de infraestructuras de datos desagregados por origen étnico-racial en la región. Hemos avanzado mucho quizás en desagregados por sexo, pero en esta dimensión de origen étnico-racial estamos todavía muy retrasados porque, bueno, tiene variables de autoidentificación, pero porque también no ha habido necesariamente la voluntad política de generarlos. Bueno, la tercera parte evalúa las instancias de exclusión y discriminación que pueden enfrentar estos grupos a la hora de participar políticamente, ¿no? Desde la faceta activa y pasiva de los derechos político-electorales. Y el capítulo también contiene una sección que usa los datos del portal de reformas políticas de la UNAM, ¿no? Que aprovecho de invitar a todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo de visitar, porque están reseñadas todas las reformas políticas electorales, digamos, en todos los temas y subtemas que
quienes somos parte del equipo y obviamente liderados por la doctora Freidenberg, hemos pensado, están todos reseñados en este portal. Pues yo usando este portal incluyo también en el capítulo un mapeo de las reformas políticas adoptadas a nivel regional, específicamente en cuanto a medidas de acción afirmativa para revertir la situación de subrepresentación de personas afro e indígenas, y esto confirma esta data que son pocos los países que han adoptado estas reformas, aunque el común denominador de los países que la han implementado digamos, es que han buscado acercar a sus países a lograr, a revertir la situación de subrepresentación bajo un principio de inclusión y equidad en la competencia electoral. A modo de resumen, permítanme cerrar esta segunda parte de mis reflexiones sintetizando algunas pautas o recomendaciones sobre lo que deberían considerar futuras reformas, construyendo y aprendiendo de las que ya se han implementado en la región y pensando también un poco hacia el futuro en esta materia, e incluyen reseño 5 acá. Uno, la necesidad de diseñar protocolos, y esto sobre todo para los organismos electorales, protocolos e incorporar adecuaciones que permitan a poblaciones indígenas y afro poder cumplir con los requisitos legales y actos administrativos para registrar candidaturas, ¿no? Esto desde el momento de registrar una candidatura hay barreras, hay obstáculos que para nosotros pueden no significar mucho, pero sí son importantes para la realidad de personas indígenas y afro, y esto puede incluir desde bajar costos del registro de las candidaturas o descentralizar los procesos de registro de las candidaturas, entre otras cosas que se puedan pensar. En segundo lugar, la necesidad de institucionalizar la aplicación de leyes de cuotas para representantes indígenas y afrodescendientes, sobre todo pensando en cómo ir normalizando su presencia en las direcciones dentro de los partidos, ¿no? Y para efectos obviamente de la postulación de sus candidaturas ante el electorado, y esto sí ya a nivel de cuotas aprobadas a nivel legislativo. Después también una tercera que menciono en el capítulo es la necesidad de consolidar medidas de paridad para asegurar representación de mujeres en las listas, que también son, o sea, digamos desde la perspectiva étnico-racial, ¿no? Obviamente pensando en todos los indicadores que hay que pensar para asegurar la efectividad de estas medidas, como tener sanciones, como eliminar válvulas de escape, etcétera, etcétera, pero, y yo no estoy diciendo que tengo las respuestas y no necesariamente las planteo todas en el capítulo, es algo que tenemos que seguir pensando, es cómo seguir encontrando estas medidas de acción afirmativa desde un enfoque de género y desde una perspectiva interseccional, ¿no? Que nos ayuden a hacer conversar estas múltiples identidades que tenemos muchas a la hora de hacer política. En tercer lugar, una práctica que como mapea el capítulo ya se ha venido implementando, que es la adopción o el seguir considerando la adopción de asientos o escaños reservados o digamos, o en su defecto, circunscripciones especiales para pueblos indígenas y afro, obviamente respetando el principio de paridad de género, interseccionalidad, de forma tal que se pueda lograr mayores números de representantes indígenas y afro en los espacios de decisión política. Y finalmente, un poco que también se va tocando desde diferentes perspectivas, pero hay un capítulo dedicado específicamente al tema de financiamiento político, el considerar nuevas reformas o ajustes a las reformas que ya hay para el financiamiento público dirigido a candidaturas de personas indígenas y afro, de forma que puedan compartir sus mensajes de campaña, sus propuestas ayudados desde ese enfoque. Y bueno, aquí mencionar el ejemplo de Brasil, que en 2020 aprobó una medida de financiamiento indirecto a candidaturas de personas afro, permitiéndoles tiempo en medios para plantear sus candidaturas. Cierro con el tercer y último punto, que es muy corto, pero que también quería cubrir, y es esta pregunta de qué nos dicen las investigaciones que están en este volumen sobre el estado de situación de las reformas en América Latina, y de forma muy sucinta mencionar que pienso que de un lado nos dicen que América Latina sigue teniendo un espíritu reformista, que las reformas con el tiempo evolucionan y mejoran y ocupándose en subsecuentes reformas de lo que no salió tan bien, y que últimamente sí han aspirado a buscar una mayor representación en la política. Pero del otro lado también estas investigaciones nos dicen
que siguen siendo los intereses particulares de los legisladores las que las impulsan. Esto no necesariamente está mal porque, digamos, sirven de motor a estas reformas, pero es indicativo de esta visión cortoplacista y coyuntural de las reformas que se van dando. El análisis de los capítulos también indica que a veces la complejidad de las propuestas les resta relevancia a la ciudadanía que no necesariamente está en posición de digerir todos los contenidos, todos los dispositivos que se van introduciendo, y que incluso esto termina causando desconfianza. Y uno de los puntos súper importantes que también nos dice este volumen, y ya lo mencioné, es que para que sean efectivas las reformas tienen que venir con ajustes de política pública en dimensiones complementarias. Reflexionar en que la inconformidad con la situación de subrepresentación que vemos en América Latina es necesaria, porque desde el activismo, la academia, la política, es lo que nos impulsa a seguir haciendo ajustes para lograr este objetivo de mejorar la representación y las democracias. Pero para cerrar en una nota positiva, y sin dejar de decir que falta mucho aún por hacer, quiero también, y así lo muestran los capítulos, que tenemos que celebrar también la serie de reformas que se han logrado en nuestra región y que analizamos los autores en este volumen, e invitar a todos los que estamos en esta discusión haciendo propuestas, aportando al debate público, y los que están legislando también a seguir, porque para lograr, como dicen las autoras de la conclusión en el volumen, logremos cambiar las reglas, pero también logremos cambiar la política, que últimamente es a lo que aspiramos. Lo dejo hasta aquí y muchísimas gracias por la oportunidad de reflexionar. Muchísimas gracias a ti, Betilde, por tu excelente intervención, y damos paso entonces ahora a la sección del programa que corresponde a los comentarios por parte del doctor Brown y del doctor Tuesta Soldevilla. En primera instancia, le vamos a dar la palabra al doctor Harry Brown. Él es director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP, de Panamá. Él es miembro también del Sistema Nacional de Investigación, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de los libros El vencedor no aparece en la papeleta, de 2018, y Partidos Políticos y Elecciones en Panamá, un enfoque institucionalista, de 2007, y editor y coautor del libro Las reformas electorales en Panamá, claves de desarrollo humano para la toma de decisiones, de 2010. Ha sido profesor de análisis político en el programa de alta gerencia y en el de Executive MBA de INCAE, miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de la UNAM y de la OEA, y del Consejo Asesor del Informe para el Estado de la Nación, con sede en Costa Rica. Tiene la palabra el doctor Harry Brown. Gracias, Salvador. Buenos días. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Estudios Democráticos y a la editora del libro, Flavia Freidenberg, haberme abierto el espacio en esta presentación para hacer algunos comentarios. Yo creo que es muy importante también felicitar, darle la enhorabuena a la editora, a todos los autores y a todas las autoras por este trabajo. Quienes hacemos investigación y publicamos nuestras investigaciones, sabemos bien el gran trabajo que hay detrás de cada uno de estos artículos, capítulos y libros completos. No son cosas que salen de un momento para otro, como que uno los escribe y ya, sino que hay años de investigación y de trabajo desde el momento que se tiene la idea, que se tiene la idea tratando de responder a una necesidad del contexto o a la curiosidad de las investigadoras y los investigadores, la elección del equipo que va a trabajar en una obra de este tipo, coordinarles, alinearles, luego hacer el trabajo y finalmente pues hacer todo el trabajo de edición para que el libro que estamos presentando pueda estar en manos de todas las personas que lo van a consumir. Hay muchísimo trabajo detrás de eso y por lo tanto yo creo que es digno de celebrar la publicación de una obra de esta clase. Yo quiero hacer algunas valoraciones, sobre todo en clave panameña y en clave centroamericana, porque el libro nos da la posibilidad de hacerlo. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la representación política es uno de los conceptos
no solamente centrales, sino más complejos de toda la ciencia política sobre los estudios sobre democracia. Y como si eso fuera poco, estudiar exhaustivamente la representación política, la editora, las autoras, los autores, lo han hecho desde una perspectiva de la reforma política, que también es un asunto que estudiamos en la ciencia política tremendamente complejo. Entonces tenemos dos conceptos importantes, complejos, ya lo he dicho, de la ciencia política en esta obra. Por lo tanto, no es casualidad que el libro tenga, por aquí lo tengo, tiene más de 500 páginas, ya Flavia lo comentó, tiene 17 capítulos, más otros 2, el introductorio y el final, la síntesis, 17 más 2, articulados en 4 partes que conforman toda la obra. Por lo tanto, yo creo que no es exagerado decir que para quienes estudiamos, hacemos ciencia política latinoamericana, desde Latinoamérica y desde afuera, esta obra será un referente permanente para estudiar, para entender la política latinoamericana, para entender la representación en América Latina y los procesos de reforma política y electoral en nuestra región. No es un libro corto, obviamente, no es un libro que se lee en una sola sentada, pero seguramente hay un capítulo para cada uno de los especialistas y las especialistas en política que trabajamos desde nuestra región o desde afuera. Todos vamos a encontrar un capítulo allí, revísenlo y consúltenlos, lo vamos a estar haciendo durante mucho tiempo. Ya Flavia nos comentó que el libro está animado por los 10 años de intensas reformas electorales que ha habido en la región. Esa fue, digamos, la necesidad que ellos, digamos, el análisis de contexto que hacían para entonces justificar las investigaciones que contienen este libro. Pero más allá de este plazo, de esta coyuntura un poco larga de 10 años, yo diría que este libro es importante mucho más en este momento, no solamente por los cambios que, digamos, las protestas en Chile nos indicaban de que había ciertos malestares en la política latinoamericana, sino que además se está publicando el libro después de la pandemia. Y creo que todos y todas somos bastante conscientes de que la pandemia nos ha marcado, la post-pandemia, no es exactamente una post-pandemia porque todavía estamos en ella, pero digamos, estamos en una etapa distinta, nos ha marcado diversos retos en todos los ámbitos sociales, incluyendo el ámbito político. Las poblaciones están exigiendo más que nunca que haya reformas importantes en cómo convivimos para poder atender las necesidades que fueron tan evidentes durante la pandemia. Y precisamente creo yo, en este ánimo reformista que hay en la región desde hace 10 años, como decía Flavia, pero sobre todo en este momento, el concepto de representación política, aunque sea antiguo, es una herramienta muy importante para entenderla y abordar esos cambios que nos pide la población. Porque es a través del concepto de representación política que logramos la fórmula que concilia la soberanía popular, esa necesidad que tiene el pueblo de expresarse y de cambiar las cosas, la conciliamos con la estabilidad política a través de la representación política. Por lo tanto, el libro es central si queremos pensar de manera innovadora, aprendiendo siempre nuestras experiencias. La innovación no sale de la nada, no son ocurrencias, la innovación parte de nuestras experiencias, aprender desde allí cómo ha funcionado la representación política en la región, cómo lo hemos estado reformando, cuáles han sido los resultados para poder responder a esa demanda popular que por momentos parece inmanejable, que nos ha dejado este nuevo periodo de la pandemia. Siendo muy complejo el tema, el doble tema que están articulando en esta publicación, que contiene estas investigaciones,
El libro empieza hablándonos de lo que todos tenemos muy presente, creo yo, cuando hablamos de representación política, que es de las elecciones. Yo creo que esa es una manera siempre acertada. No podemos equivocarnos cuando hablamos de representación política y empezamos el tema con el papel que tienen las elecciones, como no solamente simbólicamente, sino como articulador real de todas las preferencias de la población y para darle forma a la representación política. Nos recuerda en esa introducción Flavia Freidenberg que nuestras democracias están basadas en elecciones mayoritarias. Nos habla de que 62% de los países del mundo realizan elecciones, países democráticos, y que 57% de la población en el mundo vive bajo un régimen de democracia liberal. Nos recuerda aquellas palabras de Juan Lins, en español sería que es el único juego posible en la ciudad. Pero ojo, ese único juego posible, esas cifras de 62% y 57%, nos dice que también hay otros juegos posibles en la ciudad. No es el único. 62 es mayoritario, es una mayoría absoluta, pero hay otro 48% que está jugando otro juego y con el que aparentemente, sobre todo en este momento, parte de la población latinoamericana tiene alguna disposición, lo dicen los estudios, de jugar ese otro juego que también es bastante posible en la ciudad. Teniendo en cuenta que las elecciones en esta coyuntura, lo hemos visto en elecciones como la de Brasil recientemente, o en aquella última elección en Estados Unidos, que no es parte del estudio, pero que creo que todos tenemos muy presente, las elecciones no necesariamente están sirviendo para prevenir la violencia y procesar los conflictos, sino para crearlos, más allá de las demandas reales que tiene la población, y que no siempre se están respetando los resultados, que nos recuerdan también en el libro que es uno de esos elementos esenciales para que la democracia funcione. No solamente generar mayorías a través de elecciones, sino que los perdedores acepten los resultados. El libro también, lo ha dicho Betica, el libro también nos hace, digamos, viendo por el lado positivo, que a veces olvidamos hacerlo, que hemos tenido muchos avances en América Latina. Hemos avanzado a través de las reformas a la representación política, hemos avanzado en los derechos individuales, hemos avanzado en organizar elecciones. A veces se nos olvida de dónde venimos, está bien, nos hemos acostumbrado a que se cuentan los votos, y olvidamos ese gran avance que hemos tenido en los últimos más o menos 30 años. Hemos avanzado en los controles al poder, hemos avanzado también en la reducción a la brecha de género. Pero se plantea entonces, bueno, ¿cuáles son las demandas que tiene la población? Hay un problema, lo ha dicho Betilde también, un problema con los resultados de la democracia. Y hay una reflexión que lo he venido diciendo en otras intervenciones, tenemos que hacer en la ciencia política, que tiene que hacer la ciudadanía en general, sobre cuál es la idea de democracia con la que estamos trabajando. Más allá de fortalecer las instituciones de la democracia, cómo podemos poner en el centro de la discusión los resultados de la democracia, el bienestar de las personas. Hay otro asunto importante que se plantea en el libro, me parece una reflexión muy importante para América Central, sobre el compromiso de las élites con las instituciones y con el Estado de Derecho. Esa es una discusión que tuvimos hace poco en un seminario centroamericano sobre, precisamente, nos hacíamos la pregunta, ¿cuáles son en estos países de América Central que son tan desiguales, que tienen tantos problemas con sus democracias y que incluso tenemos sin duda alguna, uno de los países autoritarios de la región, en el caso de Nicaragua? ¿Cuáles son esos actores, cuál es esa coalición de actores que pueden impulsar un proyecto incluyente y democrático en nuestra región? Yo creo en el Istmo centroamericano. Yo creo que este libro también nos da elementos de juicio para tener esa discusión y cuáles serían las reformas que debemos avanzar para poder generar esas coaliciones de actores democráticos en nuestros países.
Hay otro asunto que también aborda el libro, que es el hiperactivismo reformista que tenemos en América Latina. Y para mi sorpresa, que he estudiado las reformas electorales en Panamá, Panamá no es uno de los países que más reforma en la región, está en el segundo nivel de reformistas en América Latina. Para nosotros es un rasgo muy importante de la democracia panameña, la instalación de la Comisión de Reformas Electorales. Ojo, hay poca conciencia del origen de esa Comisión de Reformas Electorales y la posibilidad que ha habido de institucionalizar esos procesos. No solamente tiene que ver con, digamos, con cierta cultura de diálogo que hay en el país, sino que precisamente las élites panameñas durante el siglo XX, tratando de sacar ventaja de manera tramposa a las reformas, reformaban constantemente para poder ganar las elecciones, y precisamente la genialidad del Tribunal Electoral panameño ha sido montarse e institucionalizar ese impulso reformista que tenemos en Panamá, que originalmente era para hacer trampa, pero se ha institucionalizado y nadie ha cuestionado nunca la apertura de esos procesos de reformas cada 5 años. Pero no solamente eso, el libro nos dice algo que a mí realmente me parece muy importante y que nos explica en buena medida lo que está pasando en el caso panameño. Que no lo dicen con estas palabras, que los procesos de reforma electoral tienen ciertos rendimientos decrecientes, podríamos decir, quizás utilizando lenguaje económico. Las reformas que se hacen al inicio tienen un altísimo potencial democrático, pero llega un momento que cuando más se va reformando, esos rendimientos son decrecientes y comienzan a parecer insuficientes. Y en el caso de Panamá lo hemos estado viviendo. Tuvimos una época de oro de las reformas electorales y del sistema de partidos panameño a finales de la década de los 90, a principios de los 2000, pero hemos llegado a un momento de agotamiento en el que las reformas electorales no logran abordar todas la complejidad de las demandas que tiene la población, sobre todo de inclusión. Y hay un artículo que publicó Claire Nevash del CIEPS, que se publicó en la revista del INET, donde se plantea, se habla, se analiza algo que no había sucedido nunca en Panamá, que era tener ciudadanos y ciudadanas en las calles protestando por las reformas electorales. No lo habíamos visto jamás. Se planteaba una dicotomía entre ciudadanos y residuos, llamándole residuos a los políticos que habían entrado a la Asamblea Nacional a través de la figura de la reforma, del residuo de la fórmula electoral. Yo creo que es muy importante esa reflexión, esa investigación que hay en el libro sobre el llamado rendimiento decreciente de las reformas electorales para entender el agotamiento de los procesos de reforma electoral en Panamá. Estos procesos de reforma electoral, nos dice también el libro, son reveladores, no solamente de los procesos en sí mismos, sino de cuáles son las fracturas que hay en las sociedades latinoamericanas. ¿Por qué se quiere reformar en cada momento? Ya lo comentó Flavia, que se aborda este tema. ¿Cómo justifican los actores esas reformas? ¿Dónde instalan las fracturas de la sociedad y cuál es la participación de cada uno de estos actores? ¿Cómo se ubican los actores en estas fracturas que son explicadas a través de los procesos de reforma electoral? Me parece muy importante también toda la sección que hay sobre las reformas dirigidas a obtener mayor inclusión, dándole un papel importante a las reformas paritarias, que se ve claramente. A ver, quienes hemos trabajado activamente en promover la paridad en nuestros países, tenemos muy presente que se trata de la incorporación a la representación política de la mitad de la población y todo el potencial democrático que eso genera, pero también sabemos que esa entrada abre la puerta a otras representaciones simbólicamente. Y miren que es curioso, yo creo que no me dejarán mentir las compañeras, que siempre quienes se oponen con cualquier argumento a las reformas por la paridad, uno de los argumentos para oponerse es, pero entonces vamos a tener que abrirle la puerta a los indígenas, a los homosexuales. Y la respuesta es que sí,
Ellos intuyen que la apertura de la paridad de las mujeres es la puerta para que entren todos los demás grupos marginalizados de la representación política. Esto también lo aborda el libro. Hay un par de capítulos interesantísimos sobre la estructura del voto, cómo eso en el contexto latinoamericano me hizo recordar una anécdota que cuento rápidamente. Creo que fue en el año 2009, estuve en San Salvador, ahí estuve conversando con un colega que seguramente todos conocen, Ricardo Córdoba, y le comentaba yo sobre las reformas electorales en Panamá. Él me comentaba las reformas electorales que se estaban impulsando en El Salvador, y en Panamá queríamos exactamente lo que los salvadoreños estaban tratando de superar, y en El Salvador lo que queríamos eliminar algunas corrientes en las reformas panameñas. El contexto es importante para poder entender cuáles son las demandas que tiene la población. Esta obra tiene un gran alcance porque aborda, digamos, los dos extremos de cualquier problema de investigación: las causas y las consecuencias de las reformas. Yo creo que esto es una cualidad muy importante del libro, de todas las investigaciones que se han hecho, es atender el problema de manera... Es un libro redondo, porque va del principio al fin, desde las causas hasta las consecuencias de las reformas. Y ya para terminar, quiero referirme a la editora, a la doctora Flavia Freydenberg, y voy a hablar de la doctora Flavia Freydenberg haciendo énfasis sobre todo en su trabajo académico. Uno de los grandes, digamos, de los grandes dilemas que tenemos quienes nos dedicamos a la investigación es cómo nos relacionamos con las políticas públicas. Los científicos y las científicas de toda índole, en este caso de las ciencias sociales, no hacemos políticas públicas. Ese no es nuestro trabajo. Los procesos de formulación de políticas públicas son complejos. Participan todos los actores de la sociedad. Los políticos, obviamente, los medios de comunicación, la sociedad civil, las iglesias, en muchos casos. Todos los actores interesados participan en los procesos de reformas, los procesos de formulación de políticas públicas. Y la pregunta siempre es, ¿cuál es el papel de nosotros, quienes hacemos ciencias sociales, en esos procesos de formulación de políticas públicas? Sobre todo porque algunos caen en el error de creer que somos nosotros, que porque manejamos conocimiento tenemos que hacer las políticas públicas, y no es así. Yo creo que la doctora Flavia Freydenberg nos ha mostrado cuál es nuestro lugar, cómo lo podemos hacer bien. Es generar conocimiento riguroso, es articular a los colegas y a las colegas para generar obras de este tipo. Yo recuerdo muy bien uno de los artículos de Flavia Freydenberg del 2016, creo, sobre las primarias, la reina de las reformas. A mí me parece un trabajo maravilloso porque nos hizo ver cómo estábamos intentando reformar la democracia a través de la democratización de los partidos políticos. Ahora podemos ver en este libro, y ese era el ámbito de estudio de Flavia Freydenberg, ahora podemos ver en este libro que esa reina de las reformas es las reformas por la paridad en América Latina, que es el tema que está trabajando Flavia Freydenberg. No quiero decir con esto que la verdadera reina de las reformas es Flavia Freydenberg, porque ella ni es una reina ni es una reforma, pero sí quiero decir que es el gran referente de cómo deberíamos tenerla como referente de cómo los científicos y las científicas sociales podemos incidir de manera correcta en las reformas electorales. Por lo tanto, nuevamente enhorabuena a Flavia y a todos los autores y a todas las autoras por esta obra monumental que estoy seguro va a servir de referencia por muchísimo tiempo. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Harry, por tus palabras. Y estoy seguro que en algún momento Flavia va a repostar alguno de esos comentarios tan afectuosos.
Mientras tanto, evidentemente, según el programa, nos corresponde pasarle la palabra al doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, realizó estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg, Alemania, magíster y licenciado en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal de Ciencias Políticas de la misma universidad, fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Pontificia Católica del Perú, así como miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso, y presidió también la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en 2019. Actualmente es consultor internacional y miembro del Comité Consultivo del Observatorio de Reforma Política de América Latina. Ha escrito 13 libros y varios capítulos en libros y revistas académicas, incluyendo capítulos en publicaciones de este Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá. A él le damos una calurosa bienvenida y le cedemos los micrófonos. Doctor Tuesta, el micrófono está apagado en este momento. Gracias, Salvador. Muy agradecido y grato estar en este seminario compartiendo con amigos y amigas tan queridos para la presentación de este libro fundamental. Ya mucho se ha hablado sobre las bondades del libro. Yo solamente quiero dar algunas impresiones y lo que me ha provocado a mí como no solamente académico, sino como una persona que en mi país está muy comprometida con el tema de reforma. Bueno, para empezar, diciendo que este es un libro necesario, imprescindible, y que complementa a su vez otras obras también coordinadas por mi querida Flavia Freudenberg. El proyecto de reforma política del que nos ha hablado, que se materializa en este volumen, pero también en este esfuerzo de lograr coordinar a su vez a todos los académicos y actores que están comprometidos con las reformas en América Latina, tienen en este volumen realmente una base fundamental, un set de trabajo y de reflexión. Este es un trabajo enciclopédico, salvo algunos muy dedicados o interesados, lo leemos de la página 1 a la 500 y tantas, pero para quienes tienen intereses dentro de la reforma muy segmentados, tienen en este libro trabajos sumamente interesantes que, como ya Harry lo ha señalado y lo ha adelantado, recorre pues un conjunto, es una muestra en realidad de de la tan variada temas que trata las llamadas reformas políticas. Este libro, ya que se ha señalado, dividido en 4 partes, a su vez agrupados en artículos que van de temas que son tan presentes para cada uno de nuestros países. Es justamente lo interesante, porque además aplicando como debe ser justamente la metodología comparada, podemos entrar a ver, repito, tantos temas que van desde aquellos que tienen que ver con las partes estrictamente electorales, los derechos electorales, los sistemas electorales, los partidos políticos, en fin, de lo que ya se ha señalado. Quiero hacer una primera reflexión, si así se le puede llamar, aquello que Betilde en su presentación ha señalado. Es decir, solemos mostrar las insuficiencias, los problemas, los déficits que tienen nuestros sistemas políticos y que las reformas en principio debieran, en principio digo, dar cuenta.
y no vemos aquellos alcances y pasos adelante que se ha dado. Si tomamos como base, como en muchos de los trabajos, los últimos 40 años, evidentemente que hay grandes avances. En términos de derechos, por ejemplo, desde los iniciales, quizá ya a estas alturas un poco olvidados, del derecho al voto, por ejemplo, a los analfabetos, se ha avanzado en reducir la edad del derecho al sufragio, la ampliación de los derechos incluso a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, pero luego se ha avanzado más en temas de género, desde los inicialmente cuotas, ahora para lo que es paridad y alternancia, y cada uno de estos avances muestran que otras cosas más se pueden hacer, ¿no? Pero son efectivamente avances, y en distintos niveles. Ahora los procesos electorales se desarrollan con mayores niveles de eficacia. En 40 años nuestras poblaciones electorales se han multiplicado. Los organismos electorales son ahora exigidos en un conjunto y de necesarias prácticas que son fundamentales para la legitimidad de sus procesos, y entonces se ha avanzado realmente mucho. Y sin embargo, María Marván nos coloca ahí un capítulo bastante punzante cuando hay reformas electorales que no perfeccionan la democracia. Este capítulo, repito, tiene que ver con este primer tema. ¿Por qué? Creo, y me atrevo a dar una respuesta, más que una respuesta, una impresión sobre esto. La mayoría de las reformas han tenido el intento, y en algunos casos que se han materializado en leyes y modificaciones de leyes, avances. Sin embargo, y ocurre en mi país, en Perú, pero también lo he visto en otros países de la región, la política está más deteriorada. En términos de la representación está muy deteriorada. Entonces, ¿cómo es posible que reformas que han sido tan importantes en su implementación terminan siendo no tan eficaces? Y termino entonces con o hago esta pregunta. ¿Han sido ineficaces? ¿O es que sin ellas las cosas hubieran sido peor? Tengo la impresión, y esto se discute mucho en Perú, porque luego se responsabiliza a las reformas habiendo estas no sido justamente eficaces, y por el contrario, muchas reformas terminan creando quizá algunos problemas, o más problemas en algunos casos. Me atrevo a decir, por eso, que en la mayoría de los casos, no digo todos, por cierto, sin reformas las cosas hubieran sido peor. Por lo tanto, las variables no son como lo han señalado en el libro y como se ha repetido, y como Flavia en su presentación de este libro y también en otros, sostiene de manera acertada que evidentemente, uno, las reformas entendidas como modificaciones formales de la regla de juego no son suficientes. Obviamente no son suficientes. Creo que ninguno de nosotros los que estamos acá, ningún académico o cualquier comprometido con las reformas, creo ilusamente que considera que con solo la modificación de las reglas, las cosas van a cambiar en un sentido y en una sola dirección. Pero también es cierto que sin ellas, las direcciones estarían totalmente extraviadas. Y entonces hay que morigerar, digamos, a ambos lados, ¿no? Hay que morigerar a ambos lados. Lo segundo es en relación justamente por lo comparado, y que resulta siendo más inclinado esta percepción de parte de los políticos, y que básicamente los congresistas, asambleístas, parlamentarios,
que son donde pasan evidentemente las modificaciones normativas, la seducción por mirar el exterior simplemente para importar. Y entonces, instituciones, contextos, como ha llamado Harry, no se colocan como un tema a dar cuenta. Por ejemplo, y ustedes lo deben haber visto en diferentes países, la seducción que en América Latina, o en algunos sectores, sobre todo políticos, del sistema norteamericano, ¿no? Entonces, el sistema norteamericano, que tiene pues un bipartidismo, que tiene circunscripciones uninominales, y entonces que la representación es mucho más cercana, y esto da estabilidad, es muy seductor. Y entonces incorporar las circunscripciones uninominales como si esto fuera a producir casi por efecto directo un bipartidismo, es una, repito, una ilusión. De la misma manera como que creo que de manera inadecuada o imperfecta se importó de la Francia, de su sistema electoral y su diseño institucional de régimen político, el balotage o segunda vuelta. Y entonces solamente importar el lado presidencial más no el lado parlamentario hizo que las consecuencias fueran totalmente distintas. Y se cree, por ejemplo, en muchos momentos en América Latina, que el balotaje o segunda vuelta es casi la llave maestra para dilucidar una representación efectiva, sobre todo a nivel presidencial. El libro propone, ahonda una serie de problemas o diversos problemas en América Latina y analiza las reformas que se han llevado a cabo. Y uno desprende, por ejemplo, los trabajos de Carolina Giles ya bastante amplios sobre su combate a quien la acompaño, sobre las listas abiertas, por ejemplo, y que tiene que ver con este tema. Y Betilde lo tomó también en parte. ¿Cómo la ciudadanía asume también las reformas? No es siendo un necesario debate público y que debe ser amplio, no es fácil, porque muchas reformas requieren un conocimiento y quizá una amplitud comunicativa difícil de desarrollar, porque en el entramado de las reformas hay conflictos, porque estamos hablando finalmente del poder, que muchas veces, aunque lo tenemos al frente, no lo decimos. Y entonces los espacios de poder también son las reformas. Y entonces, ¿qué ocurre entre reforma y ciudadanía? Muchas veces, que aquellas modificaciones sustantivas de la regla de juego que pueden ser muy populares, no necesariamente son las mejores. Y por eso tomaba el ejemplo de las listas abiertas. Si uno pregunta, ¿usted quiere que la decisión de la representación pase por escoger a los candidatos de los partidos de manera individual o una lista cerrada organizada por los partidos? La mayoría de gente dice, por supuesto, lo primero. Y los efectos, sin embargo, ya han sido ampliamente desarrollados en este libro y en otros, la inconveniencia y el deterioro que pueda producir en los partidos. Entonces, ¿cómo hacer para que del lado del diagnóstico y la propuesta pueda materializarse en reformas entendibles, aceptadas y legítimas? Y pongo el caso de Perú, por ejemplo. Pongo el caso de Perú, donde yo presidí una comisión en el 2019 que presentó al Ejecutivo, que a su vez fue parte del debate público. Y, por ejemplo, acá hay dos temas que también están de alguna manera en el libro, que son fundamentales en mi país. Uno, pasar
o regresar a la bicameralidad. Y la bicameralidad trae consigo, le llamé yo sí, de otro modo, la madre de todas las reformas, hablando de maternidad, era el caso de la bicameralidad. La mayoría del país se opone. Y se opone por una sencilla razón, la desaprobación de la representación política. Dice, si los que están al frente son malos, utilizo una palabra coloquial, con 2 cámaras serán doblemente malos. Por lo tanto, no queremos. Mi país, que tiene casi 25 millones de electores, es el 5º país en América Latina en número. Sin embargo, tenemos un parlamento de 130 congresistas del tamaño de Uruguay, al que superamos casi más de 3 veces o 4 en términos de población. Esto debido a la reforma de la Constitución de Fujimori del año 93. Eso ha traído serísimos problemas en la representación, que pasa necesariamente por la bicameralidad, y sin embargo esto es rechazable. Por referéndum, se ha eliminado la reelección parlamentaria, siendo junto con Costa Rica los únicos países de la región, hablando de reeleccionismo en el texto también, que lo impide y que casi en el resto del mundo, donde esto es posible, porque además permite no solamente carreras políticas, sino la experiencia necesaria en el Parlamento. Hoy lo padecemos. Y entonces, el libro, que me ha gustado mucho, además sabía que me había gustado, que me iba a gustar, perdón, provoca, repito, muchas de estas reflexiones, que son reflexiones probablemente compartidas en muchos países, pero también en el nuestro. Y acá voy al tercer tema. Y Harry lo decía, ¿cuál es el papel que nosotros jugamos acá y que Flavia nos ha ayudado en mucho? Y digo ya esta experiencia entonces en plano más personal, porque también hay un problema y donde creo que el observatorio y lo que hacemos nosotros cotidianamente ha ayudado. En otros ámbitos, en Norteamérica, por ejemplo, los académicos están en una distancia muy, muy importante de la política real, y entonces, cuando se habla de reforma y nos ha tocado es cómo este conjunto de reflexiones, diagnósticos, investigaciones se materializan y tú puedes entregar incluso una propuesta normativa. Y cuando digo esto, quisiera que por favor, a ver si me dejo entender, digo esto como experiencia que nosotros hemos tenido, entre una propuesta normativa lo que uno encuentra es cómo aterrizamos. Y el cómo aterrizamos, ¿saben qué es lo que nos lleva? A la seria dificultad, porque en realidad allí uno encuentra aquellos aspectos que no son muchas veces o no se pueden encontrar de una mirada tan amplia. Porque las normas en cada país están entrecruzadas, porque aparecen los vacíos, porque una propuesta que uno quiere luego materializar en un articulado abre otros temas y probablemente hasta crea problemas. Y entonces, y este es el cuarto punto, la importancia, por un lado de la especialidad, la importancia de los organismos electorales, y que acá han jugado un papel fundamental. Los organismos electorales que han sido, digamos, pilares en las transiciones democráticas, en la legitimidad de los procesos electorales, han sido también en muchos países, obviamente no en todos, quienes han proporcionado no solamente temas, sino propuestas de reforma. Hasta ahí bien,
El problema es que ahora, y hablando de contextos, las cosas no son tan promisorias, porque en el último tiempo la calidad, ya se ha hablado mucho de la democracia en América Latina, está seriamente cuestionada, pero a su vez la polarización de la que somos o hemos visto en parte ha llevado a que algunos candidatos, corrientes políticas, etcétera, hayan colocado un dardo en el corazón mismo de las instituciones democráticas. Desconocer reglas, desconocer quiere decir resultados electorales. El daño enorme que se está haciendo y que se ha hecho, y estamos hablando de Estados Unidos, y pasando por países como Brasil y Perú, ha sido enorme. Es decir, bajo la frase de si no gano es porque hay fraude, y si gano es a pesar del fraude, ha instalado esta idea fuerte en determinadas franjas de la sociedad, dando un descrédito enorme a los organismos electorales y a las reglas, en donde, entonces, siendo así, nada de esto sirve o poco sirve. Y entonces la mirada de las reformas es una mirada que ha comenzado a tener, Harry llamaba esta suerte de cada vez más poco efecto de esta curva inicial de efectos grandes y cada vez menores, pero quizá habría que añadirle ahora incluso un tema de desconfianza en las propias reformas. Algo así, nada arregla, nada se arregla. Todo puede ser fraude, no creemos en nadie, no, todos los políticos son iguales. Y entonces, este escepticismo, desconcierto, desgano, frustración, y podríamos seguir en esta fila de sensaciones de la ciudadanía, es un tema de preocupación porque es un tema de la democracia misma, porque es un tema de la democracia misma. Termino, y disculpen la ampliación, porque leer el libro me provoca me ha provocado estas así llamadas reflexiones. No quiero sino terminar diciendo que, pese a todas estas sensaciones, los compromisos se renuevan. Y creo que no solamente debemos de seguir, sino porque creo que este es también nuestro papel. Si crear conocimiento es importante, crear conocimiento para reformar y ayudar en algo, cambiar nuestros países, es más importante aún. En ese sentido, mi felicitación a Flavia, a los autores, autoras del libro y al observatorio que tanto nos está ayudando, y al Tribunal Electoral de Panamá, por cierto, siempre un espacio que tanto ha colaborado en América Latina para nuestras reflexiones y encuentros sobre todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Tuesta. Efectivamente, muy emotivas y claras. Damos la palabra ahora, como habíamos anticipado, a la editora y a la coautora del libro, en ocasión de permitirles reaccionar a ambos comentaristas. Tiene la palabra en el mismo orden en que iniciamos esta conversación, la doctora Flavia Freudenberg. Muchísimas gracias, querido Salvador. Bueno, comienzo agradeciendo las generosas lecturas y palabras, algunas de ellas inmerecidas, pero sé que se deben al cariño y al respeto de tantos años de mis queridos colegas y amigos. Me siento muy honrada de en este momento representar a un grupo muy interesante de colegas que han trabajado muchísimo en estos capítulos. Siempre se ríen de mí porque cuando recién dijo Harry, el trabajo de editora también significa cuadrar, enmarcar. Yo sé a lo que se estaba refiriendo y sí, ha sido un trabajo de enmarque, de encuadre, porque además
Este proyecto nosotros lo ganamos, es un proyecto competitivo muy importante de nuestra academia, aquí en México, el poder acceder a un proyecto PAPIT. Nosotros lo ganamos y lo comenzamos en enero del 2020. Y 2 meses después nos dijeron que había que encerrarse y hubo que reinventarse y aprender a investigar a través de alternativas que para mí algunas de ellas incluso llegaron para quedarse. Así que me siento muy satisfecha por el resultado de esta obra. Creo que allá en 2014, cuando con mi querida Betilde creamos este observatorio, no nos imaginábamos que este observatorio iba a dejar de ser solo un repositorio de reglas, de leyes, de datos, sino que se iba a convertir en un proyecto de innovación pedagógica, como lo está haciendo ahora mismo, y de generación de conocimiento. Y esto es lo que hacemos en el observatorio. Entonces no puedo estar más que feliz el día de hoy por cerrar de alguna manera estos 2 años de trabajo continuo con estos 18 colegas, que son uno de los grupos de investigación que hay dentro del observatorio, porque hay múltiples agendas y proyectos y está muy vivo ese observatorio y ya estamos, como dicen mis chicos y mis chicas, craneando lo que viene para el próximo año. Así que muy, muy agradecida por la lectura, por las palabras y en nombres de cada uno de ellos, honrada porque mis colegas y mis amigos y mis compañeros de trabajo, en este caso el doctor Tuesta, el doctor Brown, la doctora Muñoz Pogosian, han tenido una lectura tan generosa de esta obra. Y creo que con este observatorio y con esto cierro, de alguna manera se ha generado una agenda de investigación que hace 10 años no se hacía de manera más individual, se hacía de manera incluso comparativa, pero más aislada, y me siento muy satisfecha por haber podido, y por el honor de la confianza que cada uno de ustedes nos han otorgado, liderar de alguna manera esta nueva agenda de investigación. Creo que hoy sabemos mucho más de las reformas de lo que sabíamos hace 10 años, y creo que en esa agenda el observatorio como equipo ha podido hacer aportes importantísimos, y creo que con este libro se cierra en esta primera etapa un ciclo, ¿no? Creo que con el trabajo, por ejemplo, que hicimos con Cristian y Sebastián, que evalúa las 239 reformas con análisis estadísticos muy sofisticados, lo que se consigue es cerrar un proceso que soy honesta, no es solo producto del trabajo que hicimos con Sebastián y Cristian, es el trabajo de los 16 estudiantes que formaron inicialmente el observatorio cuando lo creamos, con la construcción de las primeras bases de datos, es el trabajo con Tomás Dojek, que de alguna manera hace los primeros análisis conmigo, es el trabajo con Cristian Uribe, y entonces ya al final hay un cierre mostrando que el conocimiento científico es acumulativo, que cada uno va poniendo un pedacito, y que luego de 10 años finalmente conseguimos hacer la gran apuesta metodológicamente muy sofisticada y estadísticamente muy rigurosa, que da cuenta de las razones de por qué unos reforman más que otros, que lo sabíamos intuitivamente, pero que no lo habíamos podido demostrar estadística y empíricamente. Entonces creo que este libro es el fruto de la maduración de este observatorio, y creo que bueno, vienen nuevas agendas, nuevas etapas, seguramente en 10 años quizás hacemos una revisión de todos estos avances en el trabajo cotidiano, y me da muchísimo gusto estar presentando esta obra por primera vez, como les decía. Este año, lo comentábamos ayer, este año publicamos 4 libros como parte del observatorio,
la semana que viene ya sale otro, ya con esto cerramos, y estamos muy orgullosos y muy felices de poder compartirlos con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Fredenberg. Le damos la palabra entonces ahora a la doctora Betilde Muñoz. Muchísimas gracias, Salvador. Bueno, no, también sumarme al agradecimiento que hace Flavia a Fernando y a Harry por esos comentarios, reflexiones súper agudas, pero también rescatando los aportes que hace este volumen, y me sumo a lo que ambos mencionaron acerca del rol que cumple mi querida Flavia Freidenberg en la comunidad de académicos y practitioners, porque yo quizás estoy más del otro lado, en querer aportar, o sea, en conseguir y haber, en inglés dicen carve, ¿no? Hecho un rol para los académicos que quieren aportar y transformar la realidad política, ¿no? De cómo conectar esas dos visiones. Y con Flavia hemos encontrado una excelente lideresa y una llave también para generar nuevos aportes. Bueno, yo me había anotado algunas reflexiones que quizás sobre la base de lo que Harry y Fernando habían mencionado, pudiera venir en la agenda posterior, o lo que vendría después de un volumen como el que acaba de editar Flavia en esta materia de reformas y representación. Un tema que Harry muy bien explicaba, que es relevante para la realidad de su país, pero también hablaba del tema de Chile, pero también lo vimos en Ecuador, es últimamente todo lo que hagamos tiene que aspirar, poder transformar la realidad de las personas, ¿no? Tener el centro son las personas, el centro de las reformas son las personas y generar bienestar. Y ahí el punto que también lo toca el libro, lo tocan Carolina y Flavia en su conclusión, de que ha sido poco abordado desde las ciencias políticas, bueno, no poco abordado, pero que creo que tenemos que hacer más, y es cómo complementar las reformas a las normas con otro tipo de políticas públicas complementarias que generen las transformaciones, ¿no? Y hablamos de un par de ejemplos acá, y quizás hacia el futuro, una de los nuevos aportes puede ser cuáles son esas combinaciones, quizás no perfectas, pero combinaciones efectivas de reformas electorales, reformas políticas, y en las otras dimensiones de las políticas públicas con qué deberían ser acompañadas, y quizás no armar recetas, pero alguna pauta de cómo se pudieran estructurar esas políticas públicas complementarias a las reformas, a las leyes que se van logrando, ¿no? El segundo tema, que lo mencionó y lo explicó muy bien, me encantó cómo lo ilustró Fernando, sobre las reformas por la inclusión, ¿verdad? O sea, se ahondó en el tema de la paridad, y Harry también lo hizo, pero este creo que es de los primeros volúmenes, o debe haber uno más en inglés que yo tenga conocimiento, que aborda específicamente las reformas para la representación de grupos que históricamente han estado excluidos. Hay un capítulo en el tema de paridad, ¿no? De paridad de género, cómo asegurar mayor representación de mujeres, uno sobre las personas LGBTI, el que yo soy autora de personas afroindígenas, y uno sobre personas migrantes, desde el enfoque de países receptores que escribe Yuri. Creo que, bueno, primero es un gran aporte, porque como digo, yo no lo he visto en otros lados, y agradezco finalmente a Flavia que haya decidido priorizar eso en el volumen, y creo que nuevas investigaciones tienen que también, bueno, tiene que hacerse más investigación, uno, pero también empezar a ver qué aprendizajes hemos tenido de estas reformas, qué diferencias hay de los enfoques y en las cosas que funcionaron entre las que se han implementado para estos diferentes grupos, qué comunes denominadores hay, de forma tal que veamos que, digamos, en balance, qué cosas se han hecho bien y qué todavía falta ajustar. Y lo tercero es, bueno, esta pregunta que mencionaba, ¿no? Que mencionan Carolina y Flavia en las conclusiones de que a mayor número y frecuencia de cambios, menor es el avance democrático que logran, ¿no? Que es un statement así súper fuerte, pero digo, poniéndolo en contexto, y sobre todo lo que decía Fernando, y me encantó cuando dice, sin reformas, las cosas hubieran sido peor. Entonces, bueno, alegrémonos y celebremos de que al menos hemos tenido esas reformas, pero creo que lo que está detrás de ese planteamiento es que lo que todos coincidimos, que también mencionaba Fernando, que es que las reglas y las normas son insuficientes, de que tenemos
todavía que ahonar y investigar y también proponer en otras dimensiones. Y aquí quizás hacia el futuro tenemos que hacer más análisis en la dimensión de estructuras e institucionalidad que existe para implementar las reformas que se van aprobando. La dimensión personas, porque últimamente detrás de las instituciones también hay personas, y analizar sus intereses y cómo generar incentivos para que, digamos, satisfagan sus intereses, pero al mismo tiempo cumplan con la meta superior de fortalecer la democracia y fortalecer la representación. En la dimensión procesos, ¿verdad? Y ahí analizar lo que, de las cosas que más rescato del libro, que es que identificar qué políticas públicas funcionan para potenciar las reformas que hacemos a las reglas y las normas. Y finalmente la dimensión ciudadanía, porque si hay algo que plantea el volumen es cómo asegurar que estas reformas, en vez de complejizar la representación y el entendimiento y cómo internalizan la ciudadanía estas reformas, ayuden más bien a que sean relevantes para la ciudadanía, sean entendidas por la ciudadanía, sean apropiadas por la ciudadanía para que tengan agencia y puedan demandar los cambios que se quieren lograr en materia de representación. Muchísimas gracias, Betilde, por estos comentarios a los comentarios. Quisiera llamar la atención de que ya hemos superado el tiempo reservado para la actividad. Sin embargo, se han hecho al menos 2 comentarios en las plataformas de parte de los miembros del auditorio. Uno de ellos, el doctor Guillermo Márquez, ex magistrado del Tribunal Electoral, preguntaba sobre la disponibilidad del libro, algo que otros también han sumado como interrogante porque quieren consultarlo. La doctora Flavia nos informa que el libro se encuentra en formato digital en la plataforma del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha compartido un enlace en la sección de chat para aquel que quiera utilizarlo para llegar más rápido. Pero en cualquier caso, en la plataforma del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México hay un extenso catálogo de obras digitales producidas por las instancias de esa universidad, incluyendo el observatorio, y pueden ahí encontrar entonces en formato digital el libro que hoy hemos presentado. Adicionalmente, y solo sé que estamos todos muy exigidos de tiempo, hay una pregunta en la sección de preguntas de la plataforma. Yo diría que la puede responder perfectamente la doctora Flavia. La interrogante gira sobre el tipo de consecuencias negativas de las reformas electorales. Se pregunta sobre si son mayoritariamente relacionadas a obstáculos en el cumplimiento o en la ejecución de esas reformas y si la paridad de género es un buen ejemplo de dificultades en la reforma electoral. Los dejo con esa única pregunta para posteriormente cerrar la sesión. Doctora Gracias. Flavia. Sí, gracias, querido Salvador. Es muy buena la pregunta. Los problemas o las consecuencias negativas muchas veces tienen que ver con la implementación, con resistencias a que diferentes, por ejemplo, en el caso de que se toca aquí en la pregunta sobre la representación política de las mujeres, en el caso, por ejemplo, de las resistencias de los partidos para poner las mujeres, el porcentaje de mujeres que exige la norma, o de poniendo las mujeres en las candidaturas, mandándolas a los distritos donde los partidos saben que van a perder, los distritos perdedores, o muchas veces no privilegiando la militancia y la experiencia de las candidatas que se colocan, sino simulando que son paritaristas y que son igualitaristas, pero reproduciendo lógicas patriarcales en la selección de las candidaturas. Esos son un tipo de consecuencias negativas. Pero el libro también alerta sobre reformas que, sabiendo que no cumplen los objetivos que se están esperando o diciendo que se van a cumplir, igual se impulsan, desconociendo la experiencia comparada o desconociendo o simulando o haciendo creer que eso que hay que reformar. Pongo, por ejemplo, un ejemplo que a mí me pasó aquí cuando acabo de llegar a México en un seminario internacional, y Fernando conoce bien esta experiencia. Yo venía
muy metida, ¿no?, con la experiencia peruana o ecuatoriana, bajo la idea de que en nuestros países andinos nos hicieron creer que si abríamos las listas y íbamos hacia el voto preferencial, y si además creábamos la posibilidad de que hubiera grupos políticos que se presentaran, que no se llamaran partidos políticos, pero que bajo el criterio de que no eran partidistas, eran mejores, y entonces si apostábamos por las candidaturas no partidarias, ya sean individuales o colectivas, la representación iba a cambiar, y porque como los políticos venían de un planeta distinto al planeta normal de los humanos, como si fueran, no sé, de un planeta con los políticos que no eran partidarios, tenían como un, no sé, un halo de confianza en que ellos lo iban a hacer mejor, con eso íbamos a solucionar todo. Y me acuerdo estar en una discusión aquí en México diciéndoles, eso que están diciendo no es cierto. Ni las candidaturas no partidarias individuales, ni los grupos políticos que rechazan llamarse partidos y que en realidad son partidos, como los movimientos de independientes, pseudo-independientes, ni el voto preferencial mejoran la representación. Por favor, miren lo que pasó en Perú, por favor, miren lo que pasó en Ecuador. Y aquí en México me insistían y me insistían, y en un momento me escuché decir, vengo del futuro, les estoy avisando que eso que están diciendo no es cierto. 8 años después de esa experiencia, mis colegas mexicanos me dicen, Flavia, tenías razón, las candidaturas no partidarias no resuelven los problemas de representación, no mejoran la confianza de la gente en la política, no aseguran. Yo les decía, imagínense una situación donde si tienes 100 o 200, imagínense, municipalidades, de las 200, 180 sean un presidente municipal o un alcalde de un partido político distinto. ¿Cómo coordinas eso? Solo teniendo plata, aumentando el clientelismo. Me decían, no seas exagerada, Flavia, eso no va a pasar. Eso es Ecuador 2014. ¿Cómo que no va a pasar? Eso ya pasa. Eso es Perú, donde hay pequeños reinos locales, ¿no?, de grupos políticos que no se quieren llamar partidos, pero que actúan como partidos. Miren, si camina como pato, si habla como pato, y si resuelve como pato, es pato. Entonces, por más que no se quiera llamar así. Y entonces creo que nuestro trabajo es inocular en algunos países, para eso hacemos política comparada, alertar respecto a que hay consecuencias negativas de algunas ideas que pueden parecer muy interesantes y que pueden parecer incluso necesarias y que incluso pueden tener el aplauso del pueblo, ¿no? Yo siempre me gusta la frase de Padmé Amidala en Star Wars 4 cuando dice, y bajo el ruido de un aplauso nos quedamos sin libertad, ¿no? Puede haber mucha gente aplaudiendo esa idea, pero que esa idea no sea democrática, ni sea igualitaria, ni sea ni asegure la convivencia democrática. Entonces, creo que puede haber consecuencias negativas por una mala implementación, puede haber consecuencias negativas por un mal diseño. Hoy en México nos están queriendo hacer creer que el Instituto Nacional Electoral no es necesario, es caro y que no alerta ni garantiza unas elecciones sin fraude. Las tres afirmaciones no son correctas y no tienen que ver con la realidad. Y hay un montón de gente que aplaude esas ideas. Entonces, malos diagnósticos, berrinches presidenciales, de ideas que tienen que ver más bien con decisiones individuales, no basadas en la evidencia y en la data ni en la ciencia, más bien porque a mí me da la gana de que quiero impulsar esa idea y tengo la mayoría y yo soy más, y entonces como soy más señorito, la impulso, pueden ser muy perjudiciales para la convivencia democrática. Y el libro alerta sobre la necesidad de reflexionar y poner controles a las reformas, ¿sí?
porque muchas veces incluso las mayorías puede que no tengan razón. En otras cosas puede ser que sí, pero en esos casos las consecuencias negativas de las reformas pueden hacer más daño, ¿no?, que beneficio para la democracia. Bueno, excelente cierre para esta sesión del día de hoy. Concluimos desde parte del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, agradeciendo a todos los miembros de la mesa principal, especialmente a la doctora Flavia, a la doctora Betilde, al doctor Harry Brown, al doctor Fernando Tuesta, por sus excelentes presentaciones del día de hoy. Han generado un enorme entusiasmo que creo que se va a reflejar en una lectura sistemática de esta obra. Esperemos que así sea. Y hasta la próxima. Nuevamente, los canales del Instituto siempre abiertos para promover el conocimiento sobre la política en América Latina, y estoy seguro que nos volveremos a ver por estos mismos canales. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.